Agarren sus Biblias y vayan a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Estamos en los versículos 7 a 17 el día de hoy. Yo sé. ¿Qué? ¿Escuché eso? Bueno, ni siquiera nos vamos a acercar a terminar todo eso. Yo ya traté en el primer servicio y no funcionó. Entonces, hay un cambio grande. Pablo en los versículos de 1 a 6 es su saludo y ahora está detrás de nosotros. Ahora de este momento en adelante, Pablo va a empezar a hablarle a la iglesia romana doctrina y van a hacer cosas poderosas en este momento. Damas y caballeros, va a ser exactamente lo que tú y yo necesitamos en un momento como este en la iglesia de Dios. Estamos viendo el mensaje para las próximas semanas, llamados a ser animados. No les voy a pedir que levanten su mano cuántos de ustedes necesitan ser animados, pero vamos a ser animados desde la Biblia. Romanos capítulo 1, empezando en el versículo 7. Yo voy a empezar en los números impares y la Biblia de Reina Valera en español, New King James en inglés. Si ustedes pueden leer los números pares, Romanos 1, 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, nosotros oramos, Dios, que tú tomes estas palabras que han sido escritas por Pablo y han sido tomadas por el Espíritu Santo. Y Señor, que tú nos transformes. Padre Dios, te estamos rogando el día de hoy. No hemos venido aquí a hacer la iglesia. No queremos nada que ver con eso, sino que queremos ver a Jesús. Hemos venido a conocerte. Hemos venido a experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios querido en el cielo. Tú sabes exactamente qué tan tarde es la hora ya. Pero oramos, Padre, que si hay alguien en este salón o que está escuchando o viendo que todavía no te conoce, Señor, que tú les hables a ellos. Pero para aquellos que te conocemos, que hoy pueda ser un cambio en nuestra vida, como nunca antes. Oramos en el nombre de Jesús y otra vez todo el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, iglesia. Vamos, me encanta. Ánimo. Este ánimo, algunas veces cuando leemos o vemos la palabra ánimo, tenemos esa tentación de pensar que esto es algo para alguien más. Por alguna razón, nosotros pensamos que tenemos la necesidad de ser animados o de alguna manera estamos débiles o deficientes. Pero quiero recordarles a todos ustedes que ustedes aman la Biblia, no solo por todos los momentos imposibles que tiene donde Dios intercede y ve lo que se ve una derrota inevitable o un desastre y se da la vuelta y hace lo que ahora es épico en la Biblia. Pero toma los momentos más aterrorizadores y les da la vuelta completamente. Y te comunica a ti y a mí que es el Dios
que interviene en los momentos más oscuros. Y vemos en nuestra nación el día de hoy, no tenemos que ver alrededor, solo tal vez ver en nuestra propia unidad familiar o nuestra familia extendida, y vemos un mundo que está en necesidad de ese ánimo. Entonces la iglesia tiene esa necesidad de un ánimo en tiempo como este, pero yo pienso que es verdad siempre. Entonces estamos el versículo 12, ustedes lo leyeron, donde la palabra confortados o animados, la palabra aparece en la mayoría de las versiones de la Biblia y las traducciones. Yo creo que la antigua de King James tiene la palabra confortados, que es una palabra muy buena a propósito, pero eso está bien. Esta palabra aparece numerosas veces y en las próximas semanas vamos a ver su aplicación mientras nos habla a nosotros, pero en todo el camino Dios quiere que continuemos en el libro de Romanos con ese ánimo. Entonces voy a estar visitando esa palabra por los próximos meses mientras vemos este libro, pero ese ánimo eleva el alma. Y cuando nosotros lo necesitamos ahora. Cuando necesitamos ese ánimo, lo necesitamos poderosamente. Algunas veces es fácil, como cuando alguien viene y te da una palmada en la espalda. Todo lo que necesita la persona es una palmada en la espalda. Alguna forma de conexión donde yo vi lo que tú hiciste un buen trabajo. O sostente ahí, yo sé lo que estás pasando. Y tú te animas por eso. Pero como creyentes todos tenemos que ser animados. Josué necesitaba este ánimo. David necesitaba esto. Si estos personajes bíblicos necesitaban ánimo, ¿cuánto más tú y yo? Y necesito mencionar esto. En la noche que arrestaron a Jesús, él fue animado mientras oró en el jardín de Getsemaní, y vinieron los discípulos y lo animaron. Nosotros necesitamos ánimo. Todos estamos propensos a ciertas formas de desánimo. Yo sé que el desánimo, cuando está en ti, parece único, que es único para mí. Ese desánimo me causa pensar cosas que tal vez nadie está pasando por eso. Cuando tú estás desanimado, nadie puede sentirse identificado. Y yo creo que esta es una de las mentiras del desánimo, y Satanás va a usar eso para sacarte y para aislarte. Tú estás pensando que con aislarte de las personas o de otros creyentes. Pero quiero sugerirte fuertemente de que estos momentos de desánimos vienen grandes victorias, porque para el creyente Dios se presenta. Entonces esa es una oportunidad. Yo no quiero aburrirlos con esto, es algo que me anima a mí, y ustedes tienen su propia manera, pero ciertamente fuera de la escritura número 1, pero fuera de la escritura, vean lo que dice Patrick Henry el 23 de marzo de 1775, en un momento de oscuridad. Los caballeros pueden gritar paz, paz, pero no hay paz. La guerra está realmente ya comenzado. El próximo vendaval que barre desde el norte traerá a nuestros oídos el choque de las armas que resuenan. Nuestros hermanos ya están en el campo de batalla. ¿Por qué no nos quedamos aquí ociosos? ¿Qué es lo que desean los caballeros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es la vida tan cara o la paz tan dulce como para comprarla al precio de las cadenas y la esclavitud? Prohibidlo, Dios Todopoderoso. No sé qué camino pueden tomar otros, pero en cuanto a mí, dame la libertad o dame la muerte. Esa declaración fue dada por Patrick Henry a un grupo de personas muy desanimadas, y les causó que se levantaran y fueron renovadas en una hora muy oscura. Y uno de mis héroes terrenales, involucrado en la misma batalla, la misma guerra de libertad, el viernes 26 de septiembre de 1777, Samuel Adams dijo, a propósito, esto no tenía nada en su bolsillo, se habían reunido y los padres fundadores estaban ahorcándose unos a otros con ese desánimo. Estaban hablando de rendirse a la corona británica, y Samuel Adams se levantó, y sin notas, esta es una parte de algo inspirado y increíble, esto que él habló, este discurso.
Hemos apelado al cielo por la justicia de nuestra causa y en el cielo hemos depositado nuestra confianza. Numerosas han sido las manifestaciones de la providencia de Dios para sostenernos. En el sombrío periodo de la adversidad hemos tenido nuestra nube de día y columna de fuego de noche. Hemos sido reducidos a la angustia y el brazo de la omnipotencia nos ha levantado. Sigamos confiados en la humilde confianza de aquel que es poderoso para salvar. Pronto llegarán las buenas noticias. Pronto llegarán las buenas noticias. Nunca seremos abandonados por el cielo mientras actuemos dignos de su ayuda y protección. Y en el curso de la historia de nuestra nación, ¿qué ha cambiado? Y el apóstol Pablo viene y escribe el libro de Romanos, lo que es conocido el día de hoy como uno de las mejores cosas escritas, conocidas por los nombres. Es uno de los mejores documentos conocidos por el hombre el día de hoy, el libro de Romanos. Y mientras entramos a esto, escríbanlo esto hasta arriba de sus notas, que hemos sido llamados a ser animados. Y ustedes tienen que saber eso. Hemos sido llamados a ser animados porque, número uno, iglesia, es esto. Hemos sido llamados a ser animados sin importar el hecho de dónde tú te encuentres. ¿Qué quieres decir dónde tú te encuentres? Tú estás en la iglesia en este momento. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanten su mano. Nosotros somos enviados por el Dios mismo en el cielo a que seamos ánimo uno para los otros. No podemos darle un servicio y podemos hacer esto, pero esto significa que nos enrollemos las mangas y que seamos ese ánimo para otras personas. Y todo empieza reconociendo el hecho que nosotros somos la familia de la iglesia. El ánimo sucede porque hemos sido llamados por Dios a ser una familia, y esta familia que nosotros conocemos en el Espíritu se llama la iglesia. Y yo sé que una iglesia de este tamaño, este solo es un servicio el día de hoy, que hay miles de personas que asisten a esta iglesia, pero solo Dios sabe quién es de esta iglesia. Ahora, como pastor, yo oro que todos ustedes sepan o conozcan al Señor personalmente. Sí, por supuesto que sí, pero solo ustedes pueden saberlo de seguro. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros somos creyentes? Levantamos la mano. Pero como el argumento se ve aquí, tenemos que asumir en este momento que la persona que está en la izquierda o derecha de ustedes es un creyente. Entonces, vamos a asumir eso. ¿Saben ustedes que nosotros somos mandados, no importando dónde estemos en esta familia, que nos amemos unos a otros? Y entonces en esto viene el ánimo. Y necesitamos quitar las cosas extrañas que experimentamos como creyentes en este mundo donde vivimos. Nosotros amamos a Jesús y vamos a ir al cielo. Estamos confiando en Él como Señor y Salvador. Pero tenemos esto sobre mi espacio. No invadas mi espacio. Esto es lo que yo hago. Este soy yo, estos somos nosotros. Y nosotros ponemos en un compartimiento nuestra vida y no podemos hacerlo como creyentes. Y tengo que decirles, tenemos que involucrarnos en las vidas unos de otros. Y yo creo a propósito que Dios está haciendo que eso suceda. Él nos va a invitar a que lo hagamos. Nosotros lo tomamos como obediencia a la Escritura, de que obtengamos los nombres de unos a otros y que averigüemos de las vidas unos de otros. Y tú puedes pensar, pastor, no te metas en las cosas personales. Por eso vengo a esta iglesia muy grande, porque me puedo esconder aquí. Nosotros queremos que sepan algo, ya sea que vamos a orar para que salgas de aquí o vamos a orar para que te quedes aquí. Pero aquí está la cosa. Si tú eres un creyente, has sido diseñado por Dios de amarnos a nosotros y hemos sido diseñados para amarte a ti. Y hasta que no lo hagamos eso, no vamos a obedecer las Escrituras. Y lo que nos dice la Escritura, que hay una verdad muy especial que encontramos en el versículo 7. Y se trata de que tú y yo somos familia. Ven el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué declaración más tremenda. Primero, para todos los que están en Roma, la tentación es, ¿por qué estamos estudiando este libro tan antiguo? Es para aquellos que estaban en Roma. Bueno, pero Dios no lo escribió a nosotros. Para todos ustedes que están en el sur de California, ¿no está Dios en su trono? Sí. ¿El Espíritu Santo está aquí? Sí. ¿No veniste a ver a Jesús? Sí. Entonces, para aquellos que están en el sur de California, ¿qué más dice ahí? Amados de Dios. Circula la palabra amados. Esto es maravilloso. La palabra amados significa que Dios tiene, o que eres muy amado por Dios. Significa tener ese afecto, y significa que tú estás predispuesto a esto.
Yo creo que muchas personas me están viendo a mí. Es Dios el que te está viendo. Él te ama. Él está viéndote a ti y tú eres un objeto de su atención. ¿No quieres eso en tu vida? Oigan, como creyentes quiero que se animen. Ustedes están en la familia de Dios y la familia de Dios es donde ustedes están como creyentes y Dios ha ordenado esto y Dios, el amor de Dios. Tenemos que saber que tú eres un amado de Dios. Los creyentes en Roma recuerden que cuando entramos a la introducción no era una iglesia o una dirección en Roma, sino que el libro de Romanos es una escritura muy única, porque la iglesia en Colosenses era la iglesia en Colosenses, la iglesia de Filadelfia, esto lo habla en el libro de Apocalipsis. También tenemos para la iglesia de Roma es una brocha muy ancha para todos los creyentes que están en toda la comunidad, que estaban adentro y alrededor de la ciudad de Roma y la gran extensión de ese imperio en Roma, esa gran parte en Italia, pero el epicentro era Roma, la ciudad. Y la Biblia está anunciándonos que nosotros somos familia y el hecho que somos amados de Dios, lo que es increíble porque ninguno de los dioses romanos mostró ese afecto a los que los adoraban. Todas las deidades romanas demandaban de que fueran amados y adorados por el pueblo. Y Pablo les anuncia a ellos, iglesia en Roma, todos los que están ahí, ustedes son amados de Dios. Dios, oigan, esta es la Biblia. Esto no es un discurso motivacional. La palabra de Dios, la Biblia de Dios dice, para ti tú eres el amado de Dios. Y dices, si leo esto cuidadosamente, ¿estás seguro, Jack? Porque dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias por señalármelo. Toma tu pluma en la Biblia, ve tu Biblia y en el versículo 7 ves esas palabras que dice llamados a ser santos. ¿Están aquí? Bueno, quiero que estén conmigo aquí, por favor. Llamados a ser santos. Pueden tomar su pluma y pueden subrayar las palabras, las pueden tachar, la palabra llamados a ser, no están en el griego, la traducción en inglés lo puso, entonces déjeme leerlo otra vez. Aquellos que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Ese es el significado de esto. Entonces, yo sé que para muchos de ustedes que vienen, esa es la mayoría de esta iglesia, salieron del catolicismo romano, yo entiendo eso, pero sabían algo. En los romanos se enseñaba que tenías que ser canonizado para calificar para ser un santo, tienes que hacer milagros, ¿sabías tú eso? Tienen que votar por ti, estoy hablando en serio. Un consejo determina si alguien es santo. ¿Sabían ustedes que es 100%, perdón, no bíblico? Eso no está en la Biblia. La Biblia dice, si tú eres un creyente nacido de nuevo y confías en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por tus pecados, y tú confías en él, la Biblia dice que tú has sido llamado santo, no que ya has sido llamado a ser. Llamado a ser significa de que si tú te subes, remangas las mangas, puede ser que lo alcances, pero no es lo que la Biblia enseña. De hecho, yo voy a dar mi punto. En la iglesia en Corinto, ustedes quieren averiguar cuánto Dios ama a las personas, lean los libros de Primera y Segunda de Corintios. Y créanme, si ustedes vivieron en ese siglo y ustedes estaban en un burro buscando por una iglesia, nunca hubieran ido a esa. Esa es la iglesia con los que están todos locos. Ellos están completamente locos, esa iglesia. La Biblia dice que eran carnales, que eran egoístas, que estaban demandándose unos a otros, que estaban pecando unos en contra de otros y estaban maquinando unos en contra de otros. Eso es algo carnal y es algo malo. En el libro de Corinto, Dios escribe a los santos de Corinto, y qué bueno que Dios lo escribió, porque hubiera dicho yo para los perdedores de Corinto. Pero no están contentos, iglesia, de que Dios no dejó a los creyentes de Corintio en ese estado, porque ellos eran santos. Dios fue a obrar en sus vidas. Hicieron y Dios hizo. Cuando la Biblia declara que tú eres santo, esto es hagios en el griego, que ha sido puesto posicionalmente en Dios, y Él ha declarado que tú eres absolutamente un santo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando Dios te ve a ti teológicamente, Él ve a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la Biblia quiere decir. En Cristo significa caminar en el Espíritu, que Dios te ve a ti y ve a su Hijo Jesús. ¿No es eso algo
que nos sintamos de que nos arrodillemos y que empecemos a adorar. No necesitamos más de eso, porque es algo tan grande que ni podemos pensar. Lo que Dios nos ha posicionado en su familia e importa. Entonces, extraordinario. Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Muertos. Ustedes saben que es muertos. No estamos hablando de un cuerpo muerto, estamos hablando de muertos espiritualmente. Eso es peor que estar muertos. Eso es, hay muerte física y espiritual, y la espiritual es peor que la física. Y recuerdo, ¿cuál es su nombre? Ustedes ven la novia del príncipe. Solo está casi muerto. Cuando estás espiritualmente muerto, estás muerto, pero cuando estás físicamente muerto, estás solo medio muerto. El punto está dentro. En Efesios 2:5 dice que antes de que Cristo viniera a la vida, a nuestra vida, éramos muertos. Y la palabra dice que el Espíritu Santo hace esto, trae vida. Y juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que como cristiano tienes una ciudadanía que está en el cielo. ¿Sabían ustedes que tienen una dirección? No sé, ahí está, 777, camino celestial. Bueno, no sé, pero la Biblia dice que hay un lugar reservado para ti, y que tu nombre está escrito ahí, y que tú estás siendo sentado posicionalmente en el cielo, pero tú estás viviendo aquí en esta tierra. Y tú y yo, de todas las personas, si alguna vez había alguien que vive en dos mundos, no es el lunático, sino el creyente. Tú y yo vivimos en dos mundos en el mismo momento. Por eso tú y yo caminamos alrededor de este lugar y no te sientes como un extraterrestre tú aquí. Sí, si te sientes cómodo en este mundo, ay Dios, el mundo está loco. Y está dolido y está asustado, pero este es nuestro momento dorado. Para ti y para mí como creyentes en la familia de Dios hasta que Jesús nos lleve a casa. En este momento hemos sido enviados a un mundo que está lastimado y la guerra está en la pantalla de la televisión. Manipulación, temor, todas estas cosas que están sucediendo, y tú y yo, como somos los creyentes en el Señor Jesucristo, y este es nuestro momento de hablar la verdad, hablar la vida, de dar la palabra de Dios. Este es nuestro momento, damas y caballeros, porque está muy oscuro, que Dios entra y te pone a ti ahí, porque tú estás en la familia de Dios. Y oigan, tengo que recordarles que en el primer siglo, esta porción de la escritura, este libro el cual estamos leyendo en el Imperio Romano, el Imperio Romano glorificaba la maldad. Ellos glorificaban eso. No sé que podamos hacer eso nosotros en este tiempo, pero ellos glorificaban los asesinatos, la tortura, glorificaban la muerte y lo celebraban en los estadios y en el Coliseo, en plural, en todo el imperio. Esos juegos se llevaban a cabo en todo el imperio, no solo en romano. Hicieron del asesinato un deporte, el asesinato de los cristianos y de los esclavos y de los judíos para entretenimiento. Los ciudadanos romanos querían más juegos de gladiadores, más sangre, más muerte, más desastre. Y tú y yo vivimos en un mundo en este momento. ¿Qué mundo tan malo el que nosotros necesitamos ser animados, de que nos estemos cara a cara enfrente de un mundo que grita justicia, justicia, mientras se pone los ojos cerrados al tráfico humano? El mismo mundo que dice eso está mal, está siendo encontrado de que están siendo involucrados en ese tráfico de almas humanas. Nuestro mundo está enfermo de pecado. No es para que nosotros nos sintamos mal, sino que nos animemos y tomemos fortaleza y que estemos unidos en la verdad unos con otros y que salgamos y hagamos una diferencia. Les estoy diciendo, porque vivimos en este momento donde las personas están diciendo, te están tratando de intimidar. Es momento de levantarse y hablar la verdad. Y esto lo quiero decir realmente como nunca lo he dicho. Tenemos que hablar vida para que
Jesús pueda llevarte más allá de la tumba. La gente necesita saber eso. Y cuando Él habla de esa palabra, amados, de que ustedes son amados, no hay nada que pueda detenerte. Cuando tú te das cuenta que la palabra de Dios es verdad y Dios dice, yo estoy concentrado en amarte como un creyente. ¿Cuál es la palabra que esta palabra va a ser a ti? Y a propósito, cristianos, si Dios te ama, aquí está la clave. Nosotros no vamos a tener que tener una conferencia de cómo amarnos unos a otros. No vamos a tener que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque cuando tú sabes que eres amado, tú terminas amando. ¿Saben que el amor es maravilloso absolutamente? Porque cuando tú sabes que eres amado, tú eres invencible. Las personas pueden escupirte en la cara. ¿Y qué te importa? Tú eres amado. Nadie me ama, puedes decir. Bueno, puede ser cierto, pero Dios sí te ama. ¿Cierto? ¿Qué tal si nadie en este mundo te está mostrando ninguna gentileza de amor? ¿Pero no te ama Dios? Sí, Él te ama. Entonces, en lugar de decirnos que amemos unos a otros, tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti, de que tomemos este amor que Dios tiene por ti y por mí, porque cuando yo sé esto, puedo amar a cualquiera. ¿Qué tal cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos? ¿Entienden que eso es imposible? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a amar a nuestros enemigos, no va a funcionar. Te voy a decir que no va a funcionar. De hecho, oigan, si empezamos a amar a nuestros enemigos, si empezamos a tratar a la gente alrededor a nosotros del lado derecho e izquierdo de ti, de acuerdo a la Biblia, si los empezamos a tratar como enemigos, eso sería maravilloso. Porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Mi esposo es mi enemigo, puedes decir. Mi esposa es mi enemigo. Bueno, qué bueno. Jesús dice, ama a tus enemigos. Amor cubre una multitud de pecados. La gracia viene del amor, misericordia viene del amor, todo viene del amor. Y cuando tú sabes que Dios te ama y sus ojos, la Biblia dice que están enfocados en ti, entonces vas a empezar a amar a otras personas. En Salmo 40, versículo 5, Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. La Biblia de Dios dice eso sobre ti. Lamentaciones 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿No es eso hermoso? Y por supuesto Jeremías 29, 11 al 14. Esto es lo que Dios dice. Oigan, alguien en este cuarto necesita escuchar esto en este momento. Tú tienes que ser animado, porque Dios te dice a ti, porque yo sé los pensamientos que pienso acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ustedes saben que se están graduando, para las personas que se están graduando, es un buen versículo para dar a los que se están graduando. En el versículo 12, vean cómo funciona esto. Versículo 11, Dios hace una declaración de un hecho. Yo pienso en ustedes todo el tiempo, yo los amo, yo tengo un futuro y una esperanza para ustedes, no de mal. ¿Está bien? Nos está diciendo eso. Entonces, versículo 12, entonces, por eso me invocaréis. Porque el versículo 11 es verdad, hagan esto. Me invocaréis, vendréis a orar a mí y yo os oiré. Y el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Qué declaración? ¿Creen ustedes eso? No lo digan a menos que lo creen. Si ustedes creen eso, entonces sepan esto. Porque yo soy amado de Dios y tú eres amado de Dios. Él dice, yo los amo. Eso tiene que ser algo básico, absoluto. Yo te amo, sí Señor, aquí está lo que necesito que hagas. Llámame a mí, clámame a mí. ¿Y por qué no estamos clamando a Él? Vamos a mandar un tweet, tal vez lo vamos a publicar. Le vamos a decir a otros sobre esto. Oigan, Dios dice, yo estoy loco sobre ti. Háblame.
Este es el Dios de toda la eternidad, hablándole a sus hijos, diciendo, yo quiero hablar con ustedes. En tu mente y en mi mente pensamos humanamente, Dios nunca va a querer hablar conmigo. Y Él nos está rogando, hablen conmigo, porque yo tengo un futuro para tu vida. Y yo quiero que tengan esperanza. Este es el Dios de la Biblia diciendo, quiero que tengas esperanza. Y tú tomas ese teléfono, por así decirlo, el número de teléfono de Dios es Jeremías 33:3. Pueden llamar a Jeremías 33:3, 24/7. Ahí dice, clamen a mí y yo les responderé. Ese es su número de teléfono. Los operadores están esperando. No, solo hay uno esperando y es Él. Él está esperando, pero pasamos por muchos. ¿Saben por qué no oramos? Porque no pensamos que Él nos ame y nosotros lo insultamos. Yo quiero que sepan y que sean animados de que Él los ama. Y recuerden, yo mencioné la iglesia en Corinto, muchos locos, y Él los amaba. Él nos ama. Es algo extraordinario. Necesitamos ese ánimo porque estamos viendo la maldad del día de hoy como nunca se ha visto. Y no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. La fuerza de Dios está en su palabra y el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios. Y yo lo quiero decir sinceramente, es algo precioso y es el hecho que en momentos de oscuridad, Dios sabe todo de esto. Entonces nosotros somos enviados a animar unos a otros y sabemos que nosotros cuando nos somos animados las cosas cambian en un momento y sabemos que esto es físicamente. Si estás preocupado y te sientes como hasta mal, enfermo de tu estómago y estás nervioso y estás temblando, tu estómago se va a enfermar. Piensa bien y duerme bien. Y si tú no procesas bien las cosas, tu cuerpo físico va a empezar a sufrir y vas a tener que tomar una promesa. Cuando tomas esa promesa, las cosas se empiezan a calmar. Y cada una de nuestras vidas, cuando no estamos calmados, es porque no estamos conectados con su poder, con su paz, con su gozo que Él tiene para nosotros. Y esto es real. Y parte de esto es que tú y yo estamos aprendiendo cómo morir a nosotros mismos. Porque estamos siempre, tú y yo, tratando de averiguar, bueno, puedo hacer eso, yo puedo hacer. Qué susto nos llevamos cuando vemos que no podemos hacerlo. Entonces Dios permite que estas cosas vengan que pensamos que son imposibles para que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacerlas. Estar muertos en nosotros y vivos a Dios es algo que nos libera. Este gran predicador de hace años, el pastor que es más mencionado, que no se le ha dado el crédito raramente, y puedo decir esto, muchos pastores todavía roban sus frases y no le dan crédito. Este pastor y maestro ahora en el cielo, Ben Hausner, dice esto que es maravilloso. Dice que estamos muertos a nosotros y vivos a Dios porque Dios lo hace a través de nosotros. Escuchan esto. Vance Havard dice, me he animado a escuchar a algunos misioneros como destino a África que se rieron del capitán del barco y de la tripulación, quienes dijeron, ustedes solo van a morir allá en África. Oigan a esto, pero uno de los misioneros habló y dijo, capitán, nosotros morimos antes de subir al barco. Me encanta esa declaración. ¿Qué significa eso? Nosotros vivimos en un mundo imposible. Todos tienen temor de esto y de lo otro, no nosotros. Nuestro Dios está a cargo de esto. Él está en control. Y lo hermoso de esto es que tú y yo no tenemos responsabilidad de nuestras propias vidas. Él está a cargo. Y nosotros no tenemos que preocuparnos. Y en una manera grande, cuando se abren sus puertas y cuando estas puertas se abran y tú salgas a vivir tu vida, vivimos por Jesús. Nosotros morimos, por así decirlo, antes de subirnos a bordo. Cristo vive su vida a través de nosotros y estoy contento de eso, ¿Y cómo sucede esto? Proverbios capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová, escuchen esto, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto significa, sigue confiando en Él y sigue regresando. 25 veces al día, y muchas veces. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No es algo bueno que la Biblia diga esto, es algo obvio.
Tenemos una tendencia de estar en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es una promesa de la Biblia. Si quieres un tatuaje, ponte este. Ponlo en tu frente para que todos nosotros lo podamos ver y nos seamos recordados de esto. Esta confianza se desarrolla a través del tiempo. La confianza se desarrolla a través del tiempo y los eventos. Tú pasas a través de cosas, experimentas cosas, a largo plazo tú vas a tener esa confianza. Este versículo significa que Dios nunca te va a fallar. Él solo lo presenta y tenemos que confiarlo. Tenemos que aprender a confiar a las personas. No solo movemos una varita mágica y empezamos a confiar en Dios. No, para aquellos que no son cristianos tienen que detenerse y pensar en su pasado y pensar por un momento cuánto en el Dios que no creen ustedes los ha llevado a través de cosas. ¿Recuerdan cuando ese carro se metió en la intersección y por poco les pega? ¿Recuerdan cuando ustedes estaban ahí, el lugar donde iban a ir y sucedió alguna cosa, donde ustedes tendrían que haber estado y Dios estaba obrando? Y para la mayoría de nosotros, no todos ustedes se volvieron creyentes. Y ustedes ven hacia atrás de las cosas que Dios te salvó y ahora como creyente estás viendo lo que Dios te está llevando. Entonces tienes esa confianza que construyes en Él y por eso nunca te va a fallar. No puede fallarte. Si tú piensas que Dios te ha fallado en este momento, es tu perspectiva, no es Dios, lo estás viendo mal. En este momento, nuestra secretaria querida, Robin, ha sido la secretaria de mía y de Elisa por 30 años y su esposo está listo para ir a ver a Jesús. Y por 10 años él ha estado atrapado en un cuerpo. El cuerpo está enfermo, pero su espíritu no está enfermo. Y reducido ahora con apretar un dedo para poderse comunicar. Y anoche estábamos hablando de esto y alguien hizo la pregunta o hizo el comentario. Me pregunto por qué. Y yo puedo entender esa pregunta. En ese momento, este pensamiento vino a mi mente porque Dios dice que todo funciona para bien para aquellos que son llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Es lo que dice en Romanos 8. Eso está ahí para siempre. Este es un hecho. Número 2, Dios no gasta nada. Este es un hecho. Número 3, nuestros días están enumerados. El día que nosotros nacimos, el día que nosotros íbamos a nacer, Dios sabe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Él ha estado en un cuerpo por 10 años que no le funciona. Y lo que nosotros no sabemos es que Él ha estado orando e intercediendo por sus nietos, por mis hijos, por ustedes. Está atrapado en un cuerpo, no puede evangelizar, no puede viajar, no puede tragar, no puede ir al baño por sí mismo. Está atrapado en un cuerpo y en el día que nos estemos delante de Cristo, tú y yo, que vamos a tener este cuerpo, puede ser que nos arrodillemos porque vamos a ver a Daryl hasta enfrente que intercedió y oró con este dolor, atrapado en este cuerpo humano, pero adentro su espíritu está floreciendo mientras él oraba. Siempre sea animado. Mi hijo está en un coma. Bueno, Dios no está en un coma. Dios está hablando. No entiendo lo que sucede. Esta persona murió tan joven. Dios sabe. Y no van a saber todas las respuestas de este lado. Lo que nos lleva a esta próxima consideración. Ustedes escucharon que yo dije esto anteriormente. Si tú vas a ver mis notas en la aplicación, ustedes pueden ver el enlace para leer el reporte. Se hizo un estudio en San Francisco donde un psicólogo estaba estudiando una rata que vivía en San Francisco y él atrapó varias de ellas. Y tomó, yo creo que 10 y las puso en un acuario y puso
el reloj para ver cuánto iban a morir antes de ahogarse. Él las dejó que se ahogaran y las tiró y puso la hora, puso 10 más en el acuario. Y ahora de su línea base de 3 minutos, cuando este otro grupo de ratas empezaron a ahogar y empezaron a bajar, a ahogarse, las sacó y 1 hora después las volvió a poner en el tanque y lo volvió a hacer otra vez. Y 3 minutos se volvieron 15 minutos. Ellos empezaron a ahogarse, las sacó, las juntó y las volvió a poner 1 hora después en el tanque. Y ellos nadaron por 1 hora. Empezaron a ahogarse. Él las volvió a reunir, a sacarlas y 1 hora después las volvió a poner en el tanque. Y nadaron como 2 horas antes de que se murieran y se ahogaran. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a confiar de que iban a ser rescatadas en un momento de algo, una incertidumbre total, de donde la mano iba a venir y las iba a sacar. Si una rata puede aprender eso, ¿por qué nosotros no podemos aprenderlo? Dios nunca ha fallado en ninguna situación. Él opera bajo un estándar diferente, tiene reglas diferentes que no están limitadas por nuestro mundo o por qué tan lejos nosotros podemos ver. Y es lo que nos trae esta consideración, tú y yo, como familia, donde nosotros estamos, es que estamos aquí como testigos. Dios los ha puesto a ustedes y a mí testigos. Vean el versículo 8 y 9. Yo agradezco a mi Dios por todos ustedes. Probablemente es de Texas. Yo le agradezco a mi Dios por todos ustedes de que la fe ha sido hablada en todo el mundo que no es romano. La gente hablaba de esos cristianos en Roma y eso es maravilloso. Qué gran ministerio. Recuerden que todos sus amigos y familiares, la gente está asustada porque el mundo está tan oscuro y hay guerra y hay temor, todas estas cosas. Que brille tu testimonio, haz que tu testimonio brille. Tú tienes que ser fuerte y tienes que dar amor, sé sensible, usa el cerebro que Dios te dio, no camines en temor. Camina en el amor de Dios, habla la verdad. La gente ha sido cautivada por el temor. Y muéstrales amor. Ser un testigo. Versículo 9 dice, porque Dios es mi testigo. Quien yo sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar yo hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. ¿No es maravilloso? Siempre orando, sin cesar. Tal vez estaba exagerando. Siempre, sin cesar. Mencionándote en sus oraciones. No está exagerando. Esto es algo muy bueno. Oigan todos. Tenemos que estar orando sin cesar, dice la Biblia. Tenemos que orar sin parar. ¿Qué es lo que significa? Que estamos en una actitud de oración. ¿Y qué significa eso? Como esto. Bueno, ¿sabes cómo estás trabajando, conduciendo, jugando, lo que sea que estés haciendo? Funciona de esta manera. Pablo diría, Señor, sí, la iglesia de Roma, Dios, úsalos, anímalos, fortalécelos en contra del imperio y toda la maldad y la oscuridad que está saliendo de Sacramento, quiero decir Roma, todas esas cosas que están viniendo, fortalécelos, Padre, o ve delante de ellos, que ellos crezcan, dales oportunidades. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está haciendo la vida, él está pensando, bueno, vean, escuchen, él está pensando, él no se detuvo y se puso de rodillas. Hubiera podido, pero no es de lo que estoy hablando. En una actitud de oración, en otras palabras, ¿qué tal esto? Pablo empezaba orando por la iglesia de Roma y nunca terminó diciendo amén, solo siguió y siguió. Y así es como tú y yo tenemos que orar. Cuando nosotros oremos, mantén la puerta abierta y habla con él. Déjalo ir. Déjalo que estemos conectados. El amor va a hacer eso. Ustedes son amados de Dios y Él está enfocado en ti. Y mientras estén ahí, hablen sobre la iglesia. Háblenle de mí. Todos los apóstoles dijeron en otro lugar, oren por la iglesia y oren por mí. Amén a eso. Cuando ustedes aman a alguien, ustedes no cortan la llamada, no cuelgan. ¿Recuerdan cuando eran jóvenes y tuvieron su primera novia? Hola, ¿cómo estás? Te amo también. Adiós. Ok, cuelga tú primero. No.
Cuelga tú primero. No, 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 tú. No, no, yo no voy a colgar. Tú vas a tener que colgar. No, no, tú cuelga. Yo no voy a colgar. Lisa y yo nos conocemos, nos habíamos conocido solo por unos meses y nos enamoramos. Yo me enamoré con ella cuando yo la vi y se lo dije después en ese día. Pero ella tenía un viaje planeado en Oregon para estar con su familia por un mes y yo pensé que era una mala idea. Pero ella se fue. ¿Y qué piensan que yo hice? Bueno, ¿cómo estuvo tu vuelo? Qué bueno. Bueno, te llamo después. Y cada día, después de trabajo, yo la llamaba. Todos los días. Tú puedes decir, no todos los días. Yo nunca cesé de hacer mención de ella. En oración, pero en conversación. Yo la llamaba todos los días. Ella se fue por 30 días. Yo tenía que hablar con ella. Nada me iba a detener. Ella llegó a casa. Y fue algo fantástico, ella estaba de vuelta y es maravilloso. Y en 3 semanas después recibí un sobre de AT&T. Y era el cobro del teléfono, y no estoy bromeando, eran $444. ¿Y saben qué fue maravilloso? En esos días nosotros usábamos cheques, es un pedazo de papel donde tú escribes y sale de tu banco. Yo escribí un cheque. $444 para el cobro del teléfono y estaba contento de hacerlo. Sí, dije, maravilloso. ¿Por qué? Porque la inversión de $444 para estar en contacto con ella todos los días nos mantuvo conectados e hizo la reunión más dulce, y cuando vino el cobro o la factura era, solo es dinero, eso no es nada. ¿Por qué? Porque el amor es así. No, corta tú, cuelga tú, no, cuelga tú. Así es como es el amor. Y Dios te dice, tú llámame a mí, tú ora, tú habla, nunca quiero colgar la llamada. Dios te dice, tú cuelga. No, Dios te dice, yo nunca voy a colgar. Y ese es un hecho, nunca va a colgar la llamada, nunca lo va a hacer. Y hay acción. Versículo 10 nos enseña, estoy orando, rogando, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, sácalo, Pablo, esto es lo más bonito, es algo muy judío. Oigan, voy a hacer estoy rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, encuentre en la voluntad de Dios. Es como Abraham. Vas a destruir las personas, vas a destruir la ciudad por 25 personas, no, ¿qué tal 10 personas? No, 5 personas. Él está hablando de cada ángulo para hablar de Roma, así es como hablaban. Él tenía que llegar ahí, él estaba buscando cierto ángulo, él estaba probando. Yo creo que Dios ve eso y dice, eso lo amo. Está trabajando. ¿Cómo llego a Roma más rápido? Quiero ver a estas personas que nunca he conocido, nunca he llegado a Roma, nunca los he amado. Pero su carta precedió a su llegada y sabían que eran amados. Que algo tan tremendo. El versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La palabra aquí, desear, es esperar con esa fuerza que nos mueve. No es esa palabra tan cerca, que está siendo movido, deseando. ¿No les recuerda a ustedes el cielo? Ustedes van a ver a las personas en el cielo. No puedes esperar llegar al cielo. Y ustedes saben que van a ver las personas como nunca las han visto antes. Y ustedes no saben esto, pero ustedes las aman, aunque no las hayan conocido. Y puedes decir, Jack, estás loco. Hasta que sea en mi vida, en 1992, yo salí en un avión en Rusia, en Moscú, y en horas conocí a creyentes en Jesús, quienes yo no podía entender una palabra de lo que decían, pero instantáneamente había este sentido de que éramos uno. Si tú no eres cristiano, tú no sabes de lo que estoy hablando. La palabra en el griego es koinonia, es
la comunión del Espíritu Santo en otro creyente y el Espíritu Santo en ti, que se están dando la mano, por así decirlo, y no puedes explicarlo. Y los amas inmediatamente y ellos te aman a ti inmediatamente. Y como yo dije anteriormente, si la sangre es más gruesa que el agua, el espíritu es más grueso que el mundo. Yo creo que es algo extraordinario. Entonces, es cierto, las personas nos dicen todo el tiempo desde que empezó este estudio bíblico, la gente me decía, ¿sabes qué? Yo siento algo, no sé, puedo sentir algo cuando yo me estaciono. Eso no es algo raro como vudú, no es karma, es el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, ¿saben qué es algo raro? No quiero ir a una iglesia muy grande y me senté y sentí como que Dios me abrazó. Yo sé dónde es que tengo que estar. Y ese es Dios. No puedes comprar eso. No puedes ir a un seminario y comprar eso. No lo venden en una universidad. Ese es Dios. Y oigan, lo más grande de todo no es que nosotros hagamos esto o hagamos lo otro, alcanzando esto o yendo ahí, sino que es el amor de Dios. Entonces, tú conoces a alguien aquí en este campus, tú no sabes su nombre todavía, y hay un sentido de conexión. Y el mundo necesita escuchar esto. Es esa sanación de este mundo, si ellos fueran escuchados. Y la Biblia nos dice en el versículo 12, para ser mutuamente confortados o animados, es donde somos animados juntos por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. La palabra animados o confortados significa ser exhortados, confortados, levantados y fortalecidos. Vean todos esto, demanda estar en persona. La palabra demanda unidos, significa que estemos con ese lazo físico, que tú digas hola. Esta es la escritura. Tenemos una pandemia. Ese es un mandamiento de la escritura. Sí, pero tenemos que usar un cubrebocas. Este es un mandamiento de la escritura. Sí, pero la vacuna o no la vacuna. Este es un mandamiento de la escritura. Blanco, negro, alto, bajo. Este es un mandamiento de la escritura. ¿Quieres ser animado? Sí, yo quiero. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que saber que Dios te ama incondicionalmente y Él puso su amor en ti y posicionalmente tú tienes un lugar en el cielo. Este es un hecho. Actúa como tal. Porque ese es un hecho. Dios te ama, entonces ama a otras personas. Porque Dios te ama, no tienes excusa de por qué no puedes pasar esa situación o arreglar ese matrimonio, porque Dios te ama. Sí, pero esto, sí, pero lo otro, sí, pero ya va dabadú. Entonces, deshazte de él, porque si tú vienes del ángulo de que Dios te ama y mis pensamientos son para una esperanza, entonces podemos dejar pasar eso. La iglesia es la respuesta para Estados Unidos hoy. ¿Por qué creen que Satanás está tratando de cerrar la iglesia? Porque es la única esperanza para Estados Unidos. Todo lo demás ha fallado, todo está fallando, pero la iglesia es la única esperanza. Y podemos animar a las personas de una manera que perdure. Tal vez me van a demandar por lo que voy a decir. Déjenme ponerlo de esta manera. Si tú te sientes como que estás siendo animado por Tony Robbins y Oprah Winfrey, las pláticas motivacionales, y ustedes saben esos seminarios, entonces vayan ahí. Vayan y gócense. Personalmente, yo no tengo tanta nutrición, fortaleza o estamina de ir a comer algodón de dulce. Es algo grande, es bonito, es algo dulce. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuando tú pones tu cara sobre esa cosa, se han dado cuenta? Y esto da miedo porque usualmente tienes que poner tu boca y tu lengua porque se deshace, pero eso es un día caliente, ponlo en tu cara porque tu cara lo va a derretir. Es muy raro y lo único que te queda es este cono blanco de cartón. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Dices tú, está dentro de ti. Yo no siento nada dentro. Es porque es aire con color, es aire con sabor,
es muy bonito por un minuto y después se acaba. Entonces, te motivan. Sí, qué bueno, vamos a hacer esto. Y se sale todo el grupo. ¿Y qué estábamos haciendo cuando sales? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Tienes que comprar los CDs y las cosas para ser refrescado. Pero Dios, la obra de Dios viene y te anima y puedes llevarlo al banco, puedes llevarlo a la vida, puedes estar en esto, es carne, es fortaleza. Él va a estar contigo en el hospital, Él va a estar contigo en el accidente, Él va a estar contigo en la reunión, Él va a estar contigo en el trauma. Él te anima, Él es real y es algo maravilloso. Y voy a terminar con esto porque se nos acabó el tiempo y tengo 8 segundos. Ánimo. Número 1, ánimo, asume o pasa el desánimo. ¿Por qué nos dice la Biblia una y otra vez? Por ejemplo, Josué, anímate, sé fuerte. ¿Por qué? Porque Joshua peleó ese desánimo. Cuando nosotros hablamos de ser animados, presupone que hay una atmósfera de desánimo. Entonces, cuando la Biblia te habla así, yo me emociono. Si yo hago lo correcto, tal vez no voy a estar bajo ataque del infierno. Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál es la alternativa? Si el infierno tiene temor de estas puertas que se abran en 10 minutos y que ustedes salgan, entonces el infierno va a tratar de desanimarlos de que no se vayan de este edificio. Por un momento pensaron, me voy a ir. Mejor digan, me voy a quedar un rato, estás pensando ahora. Estas puertas se van a abrir y van a salir ustedes de esas puertas. Y si nosotros tomamos eso en el corazón, me estás diciendo, espera, que yo puedo ser animado si el infierno me está atacando. Sí, y tienes que ser animado. Si estás siendo atacado por el infierno, esto significa que algo grande está pasando en tu vida y que el infierno no puede aguantarlo. No hay mejor complemento que eso, de que él tenga temor, el diablo, cuando tú te levantas. Los demonios del infierno tienen miedo de que vas a ir a Mimis o a jugar básquetbol y que le digas de Jesús a alguien, me salí de la iglesia y estoy animado. Dios te ama, ¿sabías esto? Y Satanás está diciendo, ay, Dios mío, tengo que callar a este hombre. Y ahora ya no eres tú, es como que tú no puedes vencer a Satanás, no, sino tenemos que llamar al Señor para reprender al enemigo. Más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo, y es algo maravilloso. La alternativa no es aceptable. Pon la vida en piloto automático porque solo voy a pasar por el camino. No. Ese ánimo tiene que venir de una fuente calificada. Yo no quiero ser animado por alguien que dice, tú vas a estar bien. No, ¿sabes qué? Quiero ser animado como yo estuve esta semana cuando recibí un texto de uno de los padres fundadores del ejército Delta Force. General Boyton me envió un texto y eso era todo lo que necesitaba leer. De hecho, cuando entró el texto decía General Jerry y yo lo abrí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque quiero escuchar de un hombre que ha sido, que le dispararon, creo que 5 veces. Y que le explotaron en el hombro. Y se lo volvieron a arreglar. Yo quiero hablar a alguien que ha llevado gente a la batalla, alguien que se cayó de un helicóptero. ¿Saben por qué? Porque esta fuente importa. Oigan, todos nosotros necesitamos escuchar de nuestra abuela, de nuestro abuelo, de algún santo. Cuando algún tonto viene y te dice, bueno, sigue a Jesús, es maravilloso. Muéstrame tus cicatrices, muéstrame algo. Pero cuando alguien se presenta y ha estado en una batalla espiritual y tienen todas esas abolladuras en la armadura y tienen sangre en el rostro y están sucios y ellos salieron de la batalla, ¿no quieres tener a alguien que acaba de salir de la batalla que te diga, ¿sabes qué? Es intenso, pero es maravilloso. Y te tengo que decir, es la vida, es maravilloso. El poder de Dios es increíble. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Importa la fuente.
hay suficiente de ustedes para este servicio, para que salgan y radicalicen al mundo al que están expuestos. Es increíble. Y terminamos aquí. Ese ánimo, ese ánimo es contagioso. Una de las grandes batallas en la historia humana fueron en el último segundo, se dieron la vuelta. Otra vez escuché la oración de Winston Churchill y no es como él hablaba. No era un gran orador, sino fue lo que él dijo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, vayan al mundo y hagan discípulos de toda la gente, porque esa es la única esperanza. Y ese es nuestro llamado, porque Dios los ha llamado santos. Entonces vayan, San Bob, vayan, y San Marcos, y San Freddy, y San Betty, y llenen el espacio. Padre, te alabamos. Señor, estimamos. Ahora es el momento de ir a casa. Queremos escucharte que tú vas a venir, pero cada momento que tú no vienes es un momento que tenemos que ser o estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Entonces, Señor, yo oro que tú nos bautices en el poder de tu Espíritu Santo frescos. Padre, en el nombre de Jesús, el cielo va a temblar en 3 minutos. Lo va a perder completamente, porque estas personas están a punto de salir. Y Padre, que ellos sean las personas que lleven de Dios este amor, gracia, misericordia y ánimo del cielo. Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Que Él y solamente Él es nuestra salvación. Es en Él solamente que confiamos. Y oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo dice amén, amén. Vamos a levantarnos para cerrar. Dios los bendiga. Los veo el miércoles en la noche.